Buenas, mi objetivo al dejarles este pequeño video es para que puedan eh, repensar la exposición hecha hoy durante las jornadas acá de Mar del Plata para los mediadores de la provincia de Buenos Aires. Es una síntesis, una apretada síntesis de lo que se expuso hoy. Desde mi perspectiva, hemos partido de una explosión de técnicas desde que surgió la mediación hasta ahora, que ha sido bueno porque ha permitido una gran diversificación. Pero yo lo que llamé técnicas en su momento, después las llamé herramientas. En realidad Francisco las llamó herramientas y durante un tiempo también hablé de herramientas, pero no me gusta ese término. Entonces decidí hablar de intervenciones y ahora he vuelto nuevamente al tema de las técnicas. En este momento tenemos una gran cantidad de técnicas que solamente las voy a nombrar rápidamente. Las hemos dividido en preguntas, afirmaciones y complejas. Las preguntas son exploradoras y transformadoras, abiertas, cerradas, semicerradas, aclaratorias. Las transformadoras hablamos de circulares, hipotéticas y reflexivas. Las afirmaciones son tantas que ya no caben en la misma filmina y nos encontramos que usamos el modo afirmativo para dar información, para hacer repeticiones, para hacer legitimaciones, generar empowerment, generar reconocimiento, anclaje de reconocimiento, normalizaciones, recontextualizaciones, reencuadres creativos, parafraseos, resúmenes y replanteos. En realidad los distintos colores de esta filmina tienen que ver con que en realidad son semejantes o tienen puntos en común cada uno de estos, que recuerden que estoy pensando en implosión, en ver cómo podemos unificar sabiendo que mantienen cuestiones diferentes. Y bueno, y nos quedan las técnicas complejas, la tormenta de ideas, que lo aplicamos en mediaciones el chaparrón, el abogado del diablo, el agente de la realidad, las concesiones recíprocas, la historia alternativa, la pregunta del milagro, la externalización, los equipos reflexivos, la estereofonía y unas que les inventé un nombre muy poco creativo, pero que era lo que realmente se me ocurría en ese momento y le llamé simplemente complejas, porque cualquiera de estas técnicas complejas está integrada por una serie de técnicas. Por ejemplo, en el abogado del diablo podemos tener distintos tipos de preguntas, o en la pregunta del milagro hacemos 100 preguntas a veces, con lo cual son técnicas que están formadas por parte de las técnicas básicas en su gran mayoría. Con lo que todos estamos de acuerdo, más allá de las escuelas, más allá de los ámbitos de la mediación, más allá de que si es voluntaria o prejudicial o judicial, más allá de si somos narrativos, harvarianos o transformadores, es que la gente que viene a la mediación necesita generar una transformación, necesita generar un cambio, porque si las cosas siguen como están en ese momento, obviamente no van a poder solucionar el conflicto, y lo que las personas quieren es solucionar la situación por la que están pasando. Pero para generar esta transformación, tenemos que nosotros generar primero una comprensión. Van a ver que uso estos dibujitos porque en realidad el mayor objetivo es la comprensión, pero siempre nos vamos a encontrar con algo que tiene que ver con la reflexión y algo que tiene que ver con la transformación. Una vez que tenemos la comprensión, podemos emprender el camino hacia la transformación, pero en el medio debemos encontrarnos con otra etapa, que es la etapa de reflexión. Es cierto nuevamente que la mayor parte de la reflexión también a veces se genera en esta misma comprensión, y también es posible que se genere reflexión. Entonces, mi pregunta es, ¿qué técnicas utilizamos para poder generar comprensión?
¿Y quiénes tienen que comprender? En principio, el que habla, y esto está magnífico en el último libro de Uri, la importancia de la reflexión y de la comprensión de la persona que va a negociar. También el que escucha tiene que comprender lo que dice la otra parte, y a veces en la misma mediación se produce una comprensión que no se había dado antes a pesar de que convivían. Y también el mediador. Pero lo más importante es que comprendan, y cuando digo comprendan me estoy refiriendo a que comprendan desde lo intelectual, desde acá, pero que también comprendan desde lo emocional, desde el corazón. ¿Qué técnicas utilizamos? Decía recién. Bueno, obviamente preguntas abiertas, cerradas y aclaratorias. Creo que con el nivel de oyentes no es necesario aclarar ninguna de estas técnicas. Y también los chequeos que hacemos, porque usamos dos tipos de chequeos, los parafraseos y los resúmenes. Son muy, pero muy parecidos, pero uno viene de Harvard y el otro viene del modelo narrativo y tiene una pequeña diferencia que vale mantener la diferencia. Pero si tengo que elegir uno de los dos, elijo el parafraseo. Así que Sara me escuche, por supuesto. Quizás lo más importante sea poder generar las reflexiones. Obvio, esto es otra fase. Si no cumplimos con la primera fase de comprensión, menos vamos a poder reflexionar. ¿Quiénes deben reflexionar? El que habla, el que escucha y también el mediador, pero mucho menos diría. Lo importante es que el que hable y el que escuche generen reflexiones acerca de lo que se está diciendo, ya sea reflexiones que tienen que ver con identificar intereses, ya sea reflexiones que tengan que ver con el reconocimiento del otro como un legítimo otro, que generan empowerment y reconocimiento, ya sean legitimaciones, ya sean nuevas narrativas, lo que sea, pero es necesario que se reflexione. ¿Cuáles son las técnicas para generar las reflexiones? Bien. Nuevamente nos encontramos con preguntas, las hipotéticas y acá están las circulares. Las preguntas circulares son, creo que, las más útiles para producir esta reflexión que tanto se necesita en el caso de las mediaciones y mucho más, y también por supuesto de las negociaciones. Pero en este momento, en el momento de reflexión, posiblemente las preguntas circulares sean las preguntas más ricas para generar. ¿Y cuáles son los chequeos? Y acá vamos a tener los replanteos harvarianos, que son sumamente útiles, porque es lo que va a permitir pasar de las posiciones a los intereses, y también la historia alternativa. La historia alternativa se ha transformado o la he transformado en algo que es sumamente complejo. Sin embargo, no es así. Creo que mi gran error ha sido tratar de aclarar tanto que al final he oscurecido. La historia alternativa es en realidad un replanteo más rico o un parafraseo y resumen más largo que hace el mediador como chequeo de todo lo que le han dicho, con la intención de abrir una posibilidad de cambio. Es cierto que su construcción no es tan sencilla como el replanteo o no es tan sencilla como un parafraseo, pero creo que tenemos que simplificarla. Y una vez que la comprendemos, vemos que siempre hemos estado haciendo historias alternativas y en realidad el objetivo de la historia alternativa, como el objetivo del replanteo, es que las partes construyan una nueva historia alternativa. Y bueno, yo me quedaba mientras que preparaba esta disertación, ¿con qué producto? ¿Con qué se pueden llevar ustedes para implementar mañana en las mediaciones y ver la utilidad?
Y entonces he tomado una técnica muy útil de 2 preguntas circulares creadas por Stephen Littlejohn hace muchísimo tiempo y que les hemos hecho algunas modificaciones a lo largo, las hemos argentinizado y a lo largo de este paso por la Argentina, por nuestros centros de mediación de todo tipo, fundamentalmente me estoy refiriendo al equipo de Morón, de la gente de Morón, con quienes trabajo. Y bueno, y estas son preguntas circulares de personajes, y yo le he agregado de zapatos para poder identificarlo. O sea, para poder contestarlas, en forma imprescindible, uno tiene que ponerse en los zapatos del otro. Si no, desde uno no las puede contestar. Una de las preguntas es, ¿qué piensa usted que ella le quiere decir y usted no puede escuchar? O sea, él tiene que ponerse en los zapatos de ella y tratar de entender lo que ella quiere transmitir y que él no puede, no quiere, no le interesa escuchar. Es muy interesante porque esta pregunta produce fuertes modificaciones en las mediaciones. Y la otra es, ¿qué piensa usted que ella le quiere decir? ¿Qué piensa usted que usted le quiere decir a ella? Perdón. ¿Qué piensa usted que le quiere decir a ella y que ella es la que no puede escuchar? Nuevamente él tiene que trasladarse a los zapatos de ella, ¿sí?, para tratar de repensar qué es lo que ella no escucha y que quizás esto tenga que ver con la forma que él está diciendo las cosas. Quizás el vocabulario que está utilizando o el modo que está utilizando impiden que ella escuche y que ella pueda escuchar. Los únicos que podemos cambiar somos nosotros mismos. No tenemos que pretender que cambie el otro. Si el otro no nos está escuchando, posiblemente tenemos que buscar otra forma de decir las cosas para que el otro nos escuche. Bueno, yo he puesto que él es el que tiene que pensar. Estas 2 preguntas podemos invertirlas y también puede ser que piensa usted que él le quiere decir y usted, ella, no puede escuchar. ¿O qué piensa usted que le quiere decir a él y él no lo puede escuchar? Ahora serían 4 preguntas, pero en realidad son las mismas preguntas que ayudan a que uno tenga que viajar a los zapatos del otro. En realidad esto creo que es una técnica que uno puede llevar y que más allá de cuáles sean los tipos de mediaciones, puede tranquilamente implementarla. Por último, tendríamos que ver cómo se generan las transformaciones. En mediación, porque en otros campos podemos generar transformaciones por otros métodos, pero en mediación sí debemos generar transformaciones que a su vez sean sustentables, o sea, que vivan después del acuerdo. Y para esto, para poder generar transformaciones, deberá depender de las reflexiones, o sea, del paso anterior que generen las partes. Si no son generadas estas reflexiones por las partes, si ellas no las construyen, difícilmente podrán ser sustentables. Bueno, muchas gracias.